Muy buenas tardes, amada iglesia. ¿Cómo están? Bienvenidos a la iglesia, a la casa de Dios. Qué bueno que tomaste el tiempo hoy para salir de tu casa, prepararte, levantarte temprano, luchar contra todos los impedimentos de venir a la casa de Dios y estar aquí. Es el mejor lugar que puedes estar y la mejor inversión que puedes hacer para ti, para tu familia, para tus hijos. Si estás aquí en el día de hoy es porque quieres escuchar la voz de Dios. Mi oración, nuestra oración como iglesia es que el Señor hable a tu corazón en el día de hoy, que puedas escuchar la voz de Dios. Que si viniste acá para estar al banquete de la palabra de Dios que hemos preparado, que Dios nos ha dado en su palabra, de que puedas irte bien alimentado y de que puedas llevar esa bendición para ti y tu familia. No hay mejor lugar para estar. Lo necesitamos. No, alguien dijo, y yo estoy muy de acuerdo, no nos podemos dar el lujo de no asistir a la iglesia, estar escuchando la palabra de Dios. No podemos dar el lujo. We can't afford it, como dicen en inglés. No lo podemos pagar ese precio, porque nos cuesta mucho cuando nuestro corazón se va alejando un poquito, de a poquito de la presencia del Señor. Pero quiere el Señor que habla. El próximo domingo, como hemos anunciado, tenemos una doble bendición. Porque para aquellos que tienen la oportunidad de entender un poquito del inglés y lo pueden picar un poco el inglés, estamos a las 10:30 del próximo domingo allá abajo. Son bienvenidos a venir. No va a haber escuela dominical para que usted pueda venir a las 10:30 a escucharlo en inglés. Pero también tenemos nuestro culto normal, el servicio en español en este lugar al mediodía. O sea que nada cambia, excepto que si quiere venir más temprano para escuchar el servicio de inglés puede hacerlo, pero el servicio sigue igual el próximo domingo. Así que, otra vez, nada cambia para la próxima semana, excepto que estás invitado a ser parte de escuchar también la palabra de Dios. Allá abajo vamos a estar hablando en segunda de Pedro, un buen pasaje. Nos han invitado a predicar ese pasaje allá debajo. Y acá seguiremos con nuestra serie de Apocalipsis en las cartas de Cristo a su iglesia. Hoy estamos viendo la iglesia de Tiatira y tenemos la expectativa de que Dios continuará hablando a nuestros corazones. Este miércoles queremos inyectarte el ánimo que tú y yo necesitamos por la palabra de Dios para este semestre. Yo sé que para muchos hemos comenzado este semestre y parecería que recién comenzamos con las clases, con el trabajo, más las actividades que se van aumentando y parecería como que ya comenzamos con las pilas un poco medio descargadas. ¿Qué mejor que venir y recargar las pilas delante de Dios y bajo la palabra de Dios? Eso es lo que vamos a hacer este miércoles en la noche. Vamos a hablar de cómo enfrentar o cómo lidiar bíblicamente con el desánimo, con el agotamiento. No se pierda ese tema, bastante importante para lanzar el discipulado. Lo que sí faltó fue decirte que cada miércoles normalmente cada hermano trae algo para compartir. Es una fiesta de traje, yo digo, ¿verdad? Tú traes algo, yo traigo algo, ¿verdad? No de traje de vestir, sino de traer. Entonces trae algo para compartir con los demás y vamos a tener ricos alimentos, como siempre, también para compartir. Va a ser más cortito. Para las mamás que están pesadas y preocupadas, dicen, bueno, ¿qué tanto va a ser? Ya ya no vamos a terminar a las 9, Dios mediante, ya para las 8:30 ya vamos a estar saliendo. Así que puedes hacer ese esfuerzo de estar aquí para el comienzo. Cómo lidiar bíblicamente con el desánimo, con las faltas de fuerzas, cómo esforzarnos, renovarnos en el Señor. Así que hablando de eso también, y yo quiero, antes de que los niños salgan, yo quiero, ¿cuántos de los que están aquí son padres, tienen hijos pequeños? Levante la mano. Se han beneficiado del ministerio de niños. Déjeme decirle que estamos en una etapa de bendición, pero al mismo tiempo de necesidad. Estamos haciendo un llamado a que queremos en este tiempo levantar el deseo y la necesidad de que necesitamos maestros y ayudantes de maestros para los niños. Cada vez es más necesario. Los pocos que están han sido fieles y queremos animar al compromiso mayor de esos que están, pero también necesitan nuestras hermanas y nuestros hermanos el apoyo. Así que si Dios te ha dado la oportunidad de ser bendecido con el ministerio de niños y quieres decir, ¿cómo yo quiero bendecir a mi iglesia? Ahora mismo, una de las grandes, mejor maneras que puedes hacer para bendecir a tu iglesia es decir, yo quiero voluntariar
un domingo cada 3, cada 4 domingos para enseñar a los niños va a ser una gran bendición. Así que te animamos a que te acerques para ser parte también de lo que Dios está haciendo. Ahora sí, los niños van a sus clases. Todos los niños hasta el 5º grado, los 10 años de edad, pasan a sus clases con sus maestras y ellos están aprendiendo, sus maestros, y están aprendiendo de la palabra de Dios. Mientras tanto, abramos nuestras Biblias en el último libro de la Biblia, en el Apocalipsis. Apocalipsis, vamos a llegar ya al final del capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. Si necesitas una Biblia, aquí atrás tenemos a tu disposición para que puedas tomar y leerla. Si no tienes Biblia, puedes tomarla como un regalo de nosotros para usted. Si necesita, puede levantar la mano y nuestros sugieres le hacen llegar una. Y también vamos a tenerla. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 18. Dice así la palabra de Dios. No sé si lo tenemos en pantalla, nos ponemos de pies para leer la palabra de Dios. Apocalipsis 2, 18 hasta el 29, que es el final del capítulo. Apocalipsis 2, 18 al 29. Yo voy a leer de la Nueva Biblia de las Américas. Dice así la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y sus pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer, Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Por eso la postraré en cama y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella. A sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones. Les daré a cada uno según sus obras. Pero ustedes, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman, les digo que no les impongo otra carga. No obstante, lo que tienen, reténganlo hasta que yo venga. Al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre, y le daré el lucero de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos. Padre Celestial, al abrir tu palabra, al escuchar esta carta de tus labios a tu iglesia, Señor, queremos tener corazones abiertos y sensibles a escuchar tu voz. ¿Cuántas veces por causa del pecado somos insensibles a tu palabra, insensibles a tu voz? Padre, somos tal vez a veces endurecidos, corazones endurecidos a escuchar tu voz y ser sumisos y abiertos a ser transformados por ti, Señor. Ayúdanos a no ser rebeldes, Señor, a ser sumisos, a ser obedientes a tu palabra.
Padre, queremos ser transformados porque sabemos que es esa transformación que tú haces por tu palabra aplicada por tu Espíritu Santo en el corazón de las personas, que haces esa obra de pulirnos, de moldearnos a la imagen de Cristo. También, Señor, a través de tu palabra, por tu Espíritu Santo, tú convences de pecado a aquellos que no te conocen. Y que hoy pueda ser un momento hermoso de arrepentimiento y de fe para aquellos que no te conocen. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. No hay nadie más dedicado que aquel que ha comprado un vehículo nuevo en las primeras semanas de su compra. No hay pedacitos, tal vez una migaja que quede inmune a la limpieza de mantener el auto lo más limpio posible. Si caen las migajas, si hay un papel, vamos a limpiarlo. Salir por fuera y no solamente lavarlo, pulirlo y que el auto esté bien, porque ese olor tal vez del plástico, de lo nuevo, queremos que perdure. Y hay una dedicación de la persona a que su auto se mantenga limpio de suciedad. Se mantenga limpio de suciedad. Hay una dedicación a procurar que esa inversión que ha hecho, que esa compra que ha realizado pueda mantenerse limpia, pueda mantenerse fuera, libre de suciedad. ¿Qué pensamos que Dios va a hacer con aquella compra máxima que Él ha hecho de comprar una iglesia para Él con su propia sangre? ¿Cómo pensamos que será la actitud y el cuidado de Dios si la iglesia le ha costado el precio más alto, la sangre de su propio Hijo? ¿Cómo Dios estará pendiente a su iglesia? ¿Cómo Dios va a tener la intención de cuidar a su iglesia? Hermanos, amigos, de seguro que Dios va a tener cuidado aún mayor que aquellos de nosotros que cuidamos de nuestras cosas. Él quiere que su iglesia sea una iglesia pura, sea una iglesia limpia, sea una iglesia limpia. Y es por esto que Dios ha comprado una iglesia, no solamente para que la compre y se deteriore, para comprarla y que se destruya, sino más bien Él ha comprado la iglesia para que esa iglesia se mantenga pura, limpia y cuidada. Y es por eso que Él dice que no solamente Él es aquel que funda la iglesia, Él es aquel que preserva a su iglesia. La palabra de Dios nos dice vez tras vez como Dios ha comprado a través de Cristo a la iglesia para presentarse una iglesia pura y sin mancha y sin contaminación. Imagínense a Dios cuidando de su iglesia para que su iglesia sea limpia y sea pura. Es por tanto que el pecado no tiene cabida, no debe tener cabida en la iglesia pura y limpia del Señor. Cuentan por ahí que una esposa creyente había estado orando mucho tiempo para que viniera, para invitar a su esposo y que su esposo viniera y la acompañara a la iglesia. Luego de un tiempo de oración, finalmente el esposo accede a acompañar a su esposa a la iglesia. Van a la iglesia, pasan del culto, están escuchando el mensaje, termina el mensaje y ya cuando van de camino a la casa, la esposa le pregunta al esposo: oye, ¿y qué te pareció el mensaje? ¿De qué hablaron? ¿Qué te dijeron? Y él dice: okay, ¿qué entendiste? Él dice: ¿de qué hablaron? Bueno, dice el esposo, habló del pecado, el pastor. Y dice la esposa: ¿y qué dijo? Yo pienso que él está en contra. Hermanos, Dios está en contra del pecado. Dios está en contra del pecado porque el pecado trae dolor, suciedad, trae corrupción a lo que Él ha purificado, a lo que Él ha creado. Dios es el mayor interesado
en estar en el proceso de erradicar el pecado a su iglesia. Ahora, Él no lo hace por ser un policía cósmico que es un aguafiestas y quiere quitarle la felicidad y la alegría a las personas. No, no, hermanos, no, amigos. Dios no está velando por la pureza de su iglesia simplemente para hacernos la vida imposible, para amargarnos la existencia. Dios lo hace porque sabe que el pecado tiene un efecto destructor y dañino para nuestras vidas. Dios lo hace por amor. Dios quiere una iglesia limpia y pura porque Dios ama a su iglesia. Dios quiere creyentes santos porque Él ama a sus hijos. Y Él sabe que lo mejor para nuestras vidas son vidas fueras, alejadas del pecado. De hecho, la palabra iglesia trae la connotación de que somos llamados fuera aparte, de ser tomados de la inmundicia del mundo para sacarnos de la inmundicia, para sacarnos del lodo cenagoso del pecado y ponernos con vestiduras blancas y nuestros pies sobre la roca de Cristo. Él quiere guardarnos de la inmundicia porque Él ama a sus hijos y porque Él sabe que es lo mejor para nosotros. Así como un padre vela por el bienestar de sus hijos y le dice: hijo mío, hija mía, no hagas esto porque no te conviene, te va a hacer mal. No lo hace por la maldad del corazón, no lo hace para ser pesado, lo hace porque ama a su hijo. ¿Cuánto más Dios ama a sus hijos? Él quiere que tú y yo seamos santos. Él quiere que tú y yo tengamos una vida apartada del pecado. Por supuesto, no vivimos la perfección en este lado de la eternidad, pero Dios va haciendo su obra en el corazón de los suyos, puliendo y moldeando por su Espíritu Santo hasta llevarnos más y más de día en día y gloria en gloria a la imagen de su Hijo. Va haciendo un trabajo de purificación. Mientras venimos con impurezas, Él va purificando. Pongámoslo de esta manera. La obra de Dios en el corazón del creyente es esa de un filtro que va sacando las impurezas hasta las más pequeñas moléculas contaminadas de suciedad, la saca y la va limpiando y la va purificando. Por lo tanto, es necesario que Dios ponga límites y parámetros y dinámicas dentro de la iglesia para que esto se mantenga. ¿Cómo se mantiene? Bueno, Dios diseña y ha establecido que la Biblia, que los hermanos en una iglesia más bien tienen que velar por la salud espiritual unos de los otros. Tienen que velar que estamos caminando en el camino correcto y que nos animamos al amor y a las buenas obras. Nos animamos a caminar en el camino de la santidad. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, el Señor ha determinado establecer el proceso de la disciplina. Dice Hebreos que como que Dios disciplina a sus hijos como padre a hijo a quien quiere. Podemos decir, como padre a hijo a quien ama. Si Dios y el Padre, dice Hebreos, hace la comparación, el autor a los Hebreos, que si un padre no disciplina a su hijo, no lo ama, lo aborrece, lo tiene como bastardo. Pero un padre que ama a sus hijos, los disciplina. Por tanto, Dios trae la disciplina a su iglesia con el propósito de purificarlo, de purificar a su iglesia, de llamar a los creyentes que pecan a que regresen a una vida correcta, para purificar la iglesia de aquellos que se están aferrando al pecado. Es por eso que Dios lo usa. Y desde el nacimiento de la iglesia, allá en Pentecostés, Dios nos ha dejado la enseñanza de que Él quiere una iglesia santa y pura. Recién estaba comenzando la iglesia en los Hechos y vemos en el capítulo 5 del libro de los Hechos, donde ya hay una instancia donde en la misma iglesia de Dios había
pecado presente, y entonces Dios tiene que actuar de manera tal que pues, tiene que purificar ese pecado. Ahí en la iglesia naciente en Jerusalén, Ananías y su esposa Zafira habían cometido pecado, y Dios tiene que hacer una disciplina gráfica, evidente a todos los demás de la iglesia, para que ellos vieran y entendieran que el pecado es cosa seria, que el pecado no es algo sencillo, que el pecado no es algo ligero. Dios toma el pecado como algo serio, y le costó la vida a esta pareja, Ananías y Zafira. Eso fue evidencia en la iglesia. Y cuando Dios ejerce esa disciplina dentro de la iglesia, en el comienzo de la iglesia, dice que el resultado, ¿cuál fue? ¿Se desanimó la iglesia? ¿Blasfemaron las personas? Dice la palabra de Dios que las personas tuvieron temor. Y entonces Dios, más adelante, añadía cada día a los que habían de ser salvos. Dios utiliza ese proceso como un proceso de bien para la iglesia y para aquellos que la rodean. El apóstol Pablo también expresó su preocupación por la pureza de la iglesia. Y cuando escribe la carta a los Corintios, él está preocupado de que la iglesia a los Corintios pueda vivir a la altura de su llamado. Y él empieza diciendo en 1 Corintios, a los santos en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Ustedes han sido santificados por la redención, pero son llamados a ser santos en su vida práctica también. Y él estaba preocupado porque había en la iglesia de Corintio también la tolerancia y la ligereza ante el pecado de alguien dentro de la congregación, de que él dice, había tal fornicación entre ustedes que ni aún se nombra entre los gentiles que alguno tiene la mujer de su padre. Y ahí estaba un acto de pecado deliberado, en el cual la iglesia había abierto y había sido insensible ante este hecho. Y el apóstol Pablo, con el ardor del corazón del Señor, dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos ustedes y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal, aquel que estaba pecando, que estaba acostándose con la esposa de su papá, su madrastra, dice, se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, del cuerpo, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Fuerte. ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor es la iglesia de Dios. La iglesia es la iglesia de Dios, del Dios Santo. Cuando más adelante habían unos líderes en la iglesia de Éfeso que no estaban arrepentidos y habían llegado a ser líderes y estaban viviendo en pecado, él escribe a Timoteo, en 1 Timoteo le dice, a Himeneo y a Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Disciplina dentro de la iglesia. Pablo, Dios, en la palabra de Dios a través de todo, nos ha dado ese corazón de que Dios ha escogido a su iglesia. De hecho, en 2 Corintios, el apóstol Pablo también escribe que Dios con celo la ha desposado con un solo esposo para presentarnos como una virgen pura para Cristo. Una virgen pura para Cristo. Ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito de Dios. Eso es lo que nos dice también en Efesios capítulo 5. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella ¿para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y a mí me encanta esa expresión que él utiliza, esa figura que Dios utiliza de la pureza de la iglesia, como una novia ataviada. A muchos de nosotros hemos visto bodas y hemos sido asombrados de la belleza de la novia y su traje. Sobre todo cuando aquellos que se conectan a ver, por ejemplo, cada ciertos
Cada cierto tiempo hay una boda real y presentan por la televisión que bella la novia real, la princesa, futura reina o princesa, y que está llena, ataviada con joyas. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios procura la santidad de su iglesia para la belleza de su iglesia, para su propia belleza. Es que el adorno, la belleza de un corazón, del corazón del creyente es la santidad, y Dios va a procurar eso. Cuando le damos cabida al pecado, entonces no estamos siguiendo el plan de Dios, el deseo de Dios, sino que estamos realmente estamos siendo desobedientes. Y como la imagen es una novia, la imagen contraria, entonces cuando la iglesia peca, admite el pecado, los creyentes pecan, es el adulterio espiritual. Es como que la novia, en vez de ser fiel a su novio o a su esposo, se va con otro y adultera. Es el adulterio espiritual. Es igual al corazón de Dios, que de esta manera cuando los creyentes pecan, cuando la iglesia peca. Así que llegamos a esta carta, a la carta de Cristo a la iglesia de Tiatira, y vemos que el corazón de Dios es para esta iglesia, una iglesia que estaba insensible al pecado, una iglesia insensible al pecado. Como las demás iglesias, el Señor va a hablar a ellas. El Señor conoce la iglesia de Tiatira como conocía las demás iglesias, y Él va a hablar a esta iglesia y le va a enviar esta carta. Es una carta interesante porque lo que vamos a ver ahora es como una degradación de Éfeso a Esmirna, a Pérgamo. Vamos viendo que de una que era que donde estaba la iglesia, estaba donde estaba en medio, dice a la de Esmirna, tú estás en aquello que son sinagoga de Satanás, en Esmirna. Luego pasa de ser sinagoga de Satanás a ser la iglesia donde estaba el trono de Satanás. Ahora vamos a ver que Tiatira y las iglesias que van a continuar, ahora va una degradación donde dice ahora tú estás descendiendo y llama ahora a las profundidades de Satanás. Bien, sinagoga de Satanás, el trono de Satanás, ahora las profundidades de Satanás. Hay un llamado a la iglesia. Ahora ya no era la minoría en la iglesia de Tiatira que tenía el problema, sino era una mayoría que habían cedido a las influencias del pecado. Y la iglesia había perdido su sensibilidad para atacar la falsa doctrina y el pecado. A pesar de que vamos a ver que aún así Cristo encomienda algunas cosas de la iglesia, y entre ellas el amor. Pero a la bandera del amor, ellos habían permitido el pecado y la inmoralidad y la falsa doctrina. Cristo escribe y se presenta a sí mismo con otra de las ilustraciones que vimos en su presentación en el capítulo 1, en la visión de Cristo. Él dice que Él es el que tiene, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego, y sus pies son semejantes al bronce bruñido. Es interesante esta frase. Primero, Él es Hijo de Dios. Nos habla de un título de deidad, es igual a Dios. Cristo es Dios, es el Mesías, y como Hijo de Dios, Él tiene la autoridad de hablar a la iglesia y de guiar a la iglesia. Pero ese Hijo de Dios que vino en la persona de Jesucristo se presenta ahora como aquel que se le ha dado autoridad de juicio, de manera tal que Él tiene ojos como llama de fuego. Esta idea de que cuando ve sus ojos como llama de fuego, habla de una visión penetrante. Habla de la visión de Jesús como la visión de un láser que penetra a lo más profundo, y nada puede esconderse de la mirada, de la vista de Dios. No hay nada oculto que no esté descubierto. No hay nada tapado que Él no pueda distinguir.
nada que pueda encubrirse, nada que pueda ocultarse del Señor. Nada puede ocultarse del Señor. Cuando llega a Apocalipsis 19:12 y el Señor Jesucristo retorna en su gloria, llega de la misma manera, y en Apocalipsis 19:12 aún sigue diciendo, el que tiene, sus ojos eran como llama de fuego, como llama de fuego. Es esta idea otra vez del Señor con ojos de llama de fuego. Es una visión de discrimina, hurga, saca, ve y conoce. El Señor no está ajeno, aún aquello que se hace en lo oculto está abierto ante los ojos, la visión del Señor. Nada está oculto a sus ojos. No solamente dice que tiene ojos como llama de fuego, que discierne, que ve los pensamientos, pero también dice que Él tiene pies, son semejantes al bronce bruñido. Son semejantes al bronce bruñido. Así que ahí vemos ahora ese llamado a que Dios también no solamente ve, sino que Él también juzga. Él también juzga. Y es interesante porque esa idea de ojos, de pies como bronce, es la idea de que Él está para traer juicio. Y la Biblia habla de diferentes maneras y pone el juicio como a veces como un lagar. Ustedes que escucharon que en los viñedos tomaban las uvas para hacer el vino, lo llevaban a un lugar donde las uvas son prensadas para sacar el jugo de las uvas y hacer el vino. Y normalmente en esa cultura judía, era hecho de manera que era pisado. Y el pisar las uvas en el lagar sacaba el jugo, pero eran oprimidas, eran exprimidas, ¿verdad? Y ese jugo de uva traía ese color precisamente profundo de la tinta, tal vez parecida un poco a la misma sangre, pero la Biblia habla de esos pies como de bronce que vienen en su pureza y no se contamina, no se va a oxidar, sino que ejerce su juicio. El Señor ve y el Señor emite juicio. El Señor conoce y el Señor juzga. Entonces, hermanos, ese es el Cristo de la Biblia. No estamos hablando de alguien fuera, que no está en contacto, que Dios no es el Dios que está lejos, distante, que no conoce, sino que Él está presente y que va a tomar acción ante el pecado. De hecho, vamos a un paréntesis aquí. ¿Cuántos de nosotros hemos visto injusticia del pecado, aún dentro de la iglesia? ¿Sabes qué? Jesús sabe, Dios conoce, y Él es el que juzga. Dios va a juzgar el pecado y Él no va a dejar impune. Aún aquellos que tal vez que son lobos rapaces disfrazados de ministros de Dios y están, ¿cómo se dice? Trasquilando ovejas y aprovechándose de personas. Dios ve y Dios juzga. Dios juzga. Cuando hay personas que tratan de decir, bueno, yo estoy aquí, voy a ocultar mi pecado, no va a afectar a nadie, pero así como un tal Acán en el Antiguo Testamento, el pueblo perdía y perecía en la batalla porque aquel había ocultado su pecado y pensaba que nadie lo iba a descubrir, mas sin embargo Dios conoce y fue descubierto. De la misma manera debemos entender que el pecado siempre está desnudo delante de los ojos del Señor. Siempre está desnudo. El Señor, como dice Apocalipsis 19, Él es el que pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Son de bronce porque describe su pureza, su santidad al pisotear la impureza. Así que esa aterradora presentación de Cristo es la que debe tener en mente la iglesia de Tiatira para temer y para tener una actitud correspondiente a la visión del Señor y venir entonces en la respuesta correcta, que es el arrepentimiento. Hermano, ¿usted sabe por qué muchos creyentes pecan de manera descarada o sin dolor?
por un lado tal vez se creen creyentes y no lo son, porque un verdadero creyente no puede vivir descaradamente en el pecado sin tener dolor con el pecado. Es imposible que el Espíritu Santo que ha sido dado al corazón de una persona pueda coexistir, convivir con el pecado sin ningún problema y simplemente disfrutar del placer del pecado. Por otro lado, es porque tal vez un creyente que se ha dado al pecado no conoce, no entiende, no ha visto quién es el Señor. El Señor es un Dios de amor, pero el Señor es un Dios también de juicio. Es un Dios de juicio. Y esa es la presentación de introducción. Esa es la carta introductoria, la tarjeta de presentación del Señor para la iglesia de Tiatira. Así como en el caso de la iglesia de Esmirna y de Pérgamo, de esas dos ciudades, habían dos iglesias y son llevadas esas cartas. La Biblia no va a hablar de la fundación de la iglesia en Tiatira. No tenemos una descripción de Pablo ir a fundar esta iglesia. Otra vez puede ser un resultado de su arduo trabajo en la ciudad grande de Éfeso, que fue extendido a través de esos otros 3 años a plantar otras iglesias en toda la zona del Asia Menor. Pero no encontramos una descripción de la fundación de esta iglesia. Mas, sin embargo, encontramos una pequeña luz, una pequeña orejita, un pequeño clue que nos da la Biblia en Hechos. Y es ahí en Hechos 16 cuando Pablo llega a Filipo, y ahí en Filipo, cerca de la playa, encuentra a una mujer llamada Lidia. Esa mujer era vendedora de púrpura y se nos dice en Hechos 16:14 que ella era de la ciudad de Tiatira y que ella adoraba a Dios. Ella había sido convertida al judaísmo, pero ahora cuando Pablo habla y predica el evangelio dice que Dios abre su corazón para que escuchara la palabra de Pablo. Ella es convertida al evangelio y ella y los miembros de su familia y abrazaron la fe en Cristo y fueron bautizados. Así que es probable, Lidia siendo de Tiatira, que pueda haber tenido alguna influencia, podemos pensar con ella y su familia, participar tal vez en la fundación de lo que más adelante fue la iglesia allí. Así que esta ciudad ahora se encuentra esta iglesia, la iglesia en Tiatira. Ahora, la ciudad de Tiatira era una de las 7 ciudades del camino romano que iba hacia el sudeste y tenía una distancia de 74 kilómetros y Tiatira estaba situada en un valle al norte de un gran valle que unía los valles del río Caico y Hermo y estaba situada entre 2 grandes ciudades, entre Pérgamo y Laodicea, y estaba en un valle, era algo plano. El tema con la ciudad de Tiatira era que no tenía fortificaciones. Fue fundada por un sucesor de Alejandro Magno, el general Seleuco, y fue fundado simplemente como un puesto militar para guardar la carretera que iba hasta Pérgamo, de lo tal que Tiatira era simplemente una ciudad que era puerta a la ciudad de Pérgamo, por si venían aquellos que iban a atacar, Tiatira podría poder aguantar y retener un tiempo hasta que Pérgamo fuera avisado. Así que comenzó siempre como ese puesto militar, aunque más adelante, en el tiempo ahora ya después del Imperio Romano, empezó a tener un florecimiento como un centro comercial, porque estaba justo colocada ahora entre una ruta de esas vías romanas. Y al ser una ruta principal, entonces Tiatira comenzó a ser una ciudad comercial y comenzó a crecer. Se comenzó a destacar Tiatira como una ciudad de comercio, Así que habían, como eran muchos vendedores, empezaron a organizarse y dice la historia que se conoce por sus gremios. Ahí comenzaron los gremios laborales y empezó a ser productora de diferentes productos, incluyendo la producción de lana, de artículos teñidos,
de donde también tenemos la púrpura, que se tiñe con la raíz de una planta que da este color, y que de hecho, precisamente Lidia hacía comercio de púrpura, luego más adelante en la ciudad de Filipo. Así que es una ciudad de comercio, una ciudad comerciante, de personas que hay mucha venta y hay mucho flujo de dinero. Ahora, la presión que va ejerciendo aquí, no tanto de grandes templos de dioses, pero ahora del mundo del día a día, del comercio y del negocio. Y la iglesia en Tiatira y los cristianos en Tiatira empezaron a ver ahora una presión por los gremios que estaban ahí. Cada gremio, cada grupo comerciante empezaron a adoptar sus deidades y empezaron a celebrar fiestas que a sus patrones, fiestas patronales podríamos decir, y culminaban en sacrificio de carne a ídolos y también acompañado de inmoralidad sexual. Ahora Tiatira se veía esta ciudad y los creyentes que vivían en esta ciudad, ¿qué vamos a hacer? No participar de esto lo va a llevar ahora a enfrentar un dilema. O asistimos a las fiestas o posiblemente vamos a perder nuestro trabajo. Ahí está. ¿Qué voy a ceder? Mi fuente de ingreso está relacionado con esto. ¿Qué voy a hacer? Ahora, algunos de acá se mantuvieron firmes mientras otros cedieron a la presión del momento. Ahora, hermanos, un paréntesis. ¿Qué común a nuestra vida de hoy? ¿Cuántos han luchado con el dilema moral de tomar una decisión de qué me conviene? Voy a agarrar este trabajo. Dios me proveyó el trabajo. No puedo ir ni domingo ni los miércoles porque estoy trabajando, pero qué bendición. Dios me consiguió este trabajo y me está proveyendo y me pagan más, pero no tengo tiempo ni siquiera para estar con mi familia. Pero qué bendición. ¿Cómo llegar a tener ese balance de saber, ok, proveer a mi familia, pero que el ingreso y el dinero, el trabajo, no se sobreponga sobre las cosas más importantes de la vida, Dios y la familia? Pero Dios conocía las obras. En el versículo 19, Él va a decir lo siguiente: yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. A pesar de que Tiatira estaba luchando, estaba en este conflicto y estaba en medio de esta situación, era una de las ciudades más pequeñas con la carta más larga, aún así estaba pecando más profundamente en la profundidad de Satanás, mas sin embargo el Señor conoce y va a darle un elogio. Interesante esto, me llama mucho la atención. Porque a pesar de que Tiatira la podemos condenar y decir, amarramos y tiramos Tiatira de un lado, el Señor conoce su pecado, pero también conoce las cosas que estaban haciendo buenas. Entonces, no todo era el palo en la cabeza, sino también el elogio de lo bueno. Una cosa no quita la otra. Y el Señor elogia lo bueno que está haciendo y reprime y llama la atención a lo malo que está haciendo. Y el Señor motiva y dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, versículo 19, y que tus obras postreras son más que las primeras. De hecho, hermanos, miren qué interesante. Éfeso, en la carta de la iglesia de Éfeso, estaba pasando lo contrario. Sus obras postreras ya no eran como las obras primeras y habían dejado su primer amor, estaban haciendo obras sin el amor a Dios y la pasión por Dios. Sin embargo, aquellos hermanos de Tiatira estaban obrando y sus obras que estaban haciendo en último estaban siendo aún mejores. O sea, ellos habían crecido en el servicio a Dios y lo estaban haciendo con el corazón correcto, y el Señor le elogia y anima esto. Ellos estaban obrando para Dios, estaban mostrando su amor por Dios, su amor los unos por los otros. En ciertos aspectos es elogiada entonces por su amor, Es elogiada por su fe, su fidelidad, su lealtad. Y también esos verdaderos creyentes que estaban en medio de esta iglesia, Dios los elogia. Ahora, hermanos, aún en medio de las peores circunstancias, Dios siempre tiene su remanente. Aún en medio de los peores lugares, Dios sabe quiénes son suyos. Yo conozco quiénes son mis ovejas, dice el Señor.
Conoce al Señor los que son salvos, los que son suyos. Dice la palabra, conoce al Señor los que son suyos, aparte de iniquidad, todo aquel que invoca el nombre del Señor. El Señor conoce a los suyos, y ahí en medio de este lugar, donde había falsa doctrina, como hemos leído, había pecado, habían algunos que estaban guardando su fe, que estaban guardando su amor, y Dios les resalta eso. Por su fe y por su amor, ellos estaban creciendo en el servicio y también en la paciencia y en la perseverancia. La palabra de Dios nos da eso, de que nos enseña este principio. No importa la circunstancia que tú te encuentres, ni de la familia que hayas venido, ni el contexto donde te encuentres, puedes ser una persona dedicada al Señor y servir al Señor, no importa la circunstancia. El mayor ejemplo de eso lo vemos en el Antiguo Testamento con el rey Josías. ¿Quiénes recuerdan al rey Josías? Se fue el pequeño, el niño, jovencito, ¿recuerdan? Llegó a ser rey siendo niño, creo que a los 8 o 9 años, y él empieza a reinar. Su papá había sido terrible, su abuelo ni se diga, peor. Habían llevado a la adoración, a la fornicación al pueblo de Dios, mas sin embargo, este niño, veniendo de un hogar lejos de Dios y no teniendo un buen ejemplo, llegó a ser un rey, de hecho el rey de uno de los mejores reyes de Israel, de Judá, y de poder dar el mejor de los ejemplos como rey de Judá. Tornó la nación al Señor y celebró una de las más grandes y mejores Pascuas en la historia del pueblo de Israel, y tumbó los ídolos de la nación, y fue un rey diferente. No tuvo un ejemplo como padre, no tuvo un ejemplo como abuelo, pero Dios mismo fue su ejemplo y él caminó con el Señor. Así que, hermanos, por ahí tu papá no fue un buen ejemplo para ti, tus padres no fueron un buen ejemplo para ti, tal vez tu familia no fue un buen ejemplo para ti, tal vez estás en un contexto donde no tienes el mejor de los ejemplos o la mejor de las circunstancias, pero aún ahí y aún eso no justifica que vayamos a pecar, sino que Dios puede utilizarte y Dios puede sacarte de aún del peor de las circunstancias. Dios puede ser tu Padre, tu Dios y tu ejemplo para que puedas servirle al Señor. Así que estos hermanos estaban sirviendo al Señor, aunque estaban en el peor de las circunstancias. Ahora, Dios lo va a reprochar por el pecado, porque el pecado hiere, como hemos dicho. Y el pecado de acá, dice el Señor, pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel. Tengo unas pocas cosas contra ti, tengo esto contra ti, y que estás tolerando a Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos que cometan actos inmorales y coman de lo sacrificado a los ídolos. El pecado que estaba practicando, al parecer puede verse la mayoría de los miembros de este lugar, es un pecado que se estaba yendo en dos líneas. Uno, por un lado, de que esta mujer estaba autodenominándose profetiza, ¿verdad? Y estaba rompiendo con la enseñanza bíblica de que las mujeres no deben ser maestras o predicadores en la iglesia. Primera de Timoteo, capítulo 2. Y entonces no solamente estaban tolerando esa violación de esa enseñanza bíblica, sino también ella se llamaba profetisa, autodenominada profetisa, y le estaban permitiendo enseñar algo erróneo, estaban permitiéndole enseñar el pecado, y como resultado, entonces Jesús dice, ella está seduciendo a mis siervos a fornicar, a comer cosas sacrificadas de los ídolos. Se habían dado el permiso de romper un principio bíblico que lo había llevado a otro problema y a otro pecado. Ese es el punto. Cuando nosotros ignoramos los principios de la palabra de Dios, pensamos, bueno, está bien, no hay que ser tan estricto, ¿verdad? Y lo podemos acomodar y no podemos ser tan estrictos, tal vez por la bandera del amor, y decir, bueno, pero ¿cómo tenemos que amar a nuestra hermana? Y si ella tiene el deseo de predicar, no le vamos a aplastar sus sentimientos, no se vaya a sentir mal. Entonces está bien, bueno, Dios dice que no prediquen las mujeres, mas sin embargo, bueno, vamos a dejarla predicar y ella se autodomina esto, y poco a poco, cuando empezamos a
romper los principios bíblicos, tiene consecuencias. Y eso se extiende a cualquier otra área de la vida. Si tú rompes el principio bíblico del sacerdocio del hombre en su hogar como cabeza del hogar, tiene sus consecuencias. Si usted no instruye a sus hijos en el camino del Señor y usted entiende que es usted como padre o como madre que tiene la responsabilidad de enseñar a sus hijos y de llevarlo en el camino del Señor, y usted cambia eso, usted dice, no, pero ya no es mi responsabilidad, mejor que lo enseñen en la iglesia, en la escuela dominical, o mejor que lo enseñen en la escuela afuera, o mejor que lo enseñen en los videitos ahí en la televisión, y yo cedo y rompo, tiene sus consecuencias. Cuando rompemos y obviamos los principios bíblicos, tiene consecuencias. Cada decisión de ignorar los principios del Señor tiene consecuencias. Ahora, esa mujer se llama Jezabel acá. Por lo que entendemos, no es directamente el nombre de ella, pero se llama de esta manera para dar una línea directa. Esta iglesia Cristo sabe que la iglesia conoce el Antiguo Testamento y que al nombrar Jezabel a esta mujer, que probablemente ese no era su nombre, mas sin embargo la compara con aquella Jezabel del Antiguo Testamento, que fue una mujer malvada, fue la esposa del rey Acab, y ella fue usada diabólicamente para corromper el pueblo de Dios, y fue a través de ella que la adoración a Baal fue extendida a través de todo el territorio de Israel. Ella fue una falsa profetisa. Ella también llevó al pueblo la adoración diferente. Ella sirvió a Baal y llevó a su esposo también a servir a Baal. Ella, de esta misma manera, entonces el Señor está llamando a esta mujer profetisa. Fue una Jezabel. Ella estaba llevando al pueblo de Dios de la verdad a la mentira, de la santidad al pecado. Y Dios le dice, estás haciendo eso lo mismo. Ahora, hay algo paralelo, porque la llama Jezabel por las obras que estaba haciendo, pero al mismo tiempo es un previo, medio profético al juicio que iba a venir sobre ella. Jezabel llevó en el Antiguo Testamento a que el pueblo de Israel pecara contra Dios, pero su fin fue un fin terrible. Jezabel luchó contra Elías, ¿recuerdan? Ella estaba ahí cuando en el tiempo de Elías, y llevó y luchó contra la obra de Dios, pero su fin no fue bueno. Su fin no fue bueno. Nadie que haga tropezar a los hijos de Dios le va a ir bien. Dios dice, el mismo Señor Jesucristo dijo, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se colgase del cuello una piedra de molino o de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Ay de aquel por el cual vienen los tropiezos. Ay de aquel. Es mejor que sea, dice, que se tire al fondo del mar, que haga tropezar. Así que Dios no toma en vano esto que ha pasado. Jezabel no terminó bien. Jezabel tuvo el juicio de Dios a tal punto de que la profecía contra ella a través de Elías fue: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel. Y esa fue la profecía de Dios en Segunda de Reyes en cuanto a ella, que luego se cumplió. Fue tirada del tope de la torre, cayó, su sangre salpicó las paredes. Aquel general entró y pasó por encima de ella. Se fueron a comer, dejaron el cuerpo ahí, y luego les dice, vayan y recojan el cuerpo, y cuando fueron ya habían venido los perros y habían devorado las carnes de ella, y no fue para encontrarse reconocida. Qué terrible fin para aquella que llevó al pueblo de Dios a pecar. Dios toma en serio el pecado. Hermanos, yo sé que esto no es una linda figura, no es un buen mensaje de ánimo en el sentido de que nos vamos a sentir bien, pero otra vez, como comenzamos diciendo, Dios procura la santidad de su pueblo porque ama a su pueblo.
Dios procura la santidad en su pueblo porque la santidad de Dios es la belleza del pueblo de Dios y Dios va a procurar la santidad de su iglesia por esto mismo. Los que se van de la verdad de Dios y los que pecan de manera descarada, viene juicio y hay gran tribulación. El Señor llama al arrepentimiento. Lo interesante es que el Señor dice, le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su moralidad. Interesante. Aunque Dios conocía su arrepentimiento, vemos aquí que no es la primera vez que le están llamando la atención a ella, sino que ya Dios la había llamado al arrepentimiento. Y dice el Señor, le he dado tiempo. Dios extiende su gracia aún al mayor de los pecadores, porque el corazón de Dios no es que nadie perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Así que si estás hoy alejado de Dios o estás en pecado, estás pecando, Dios no te llama no es el corazón de Dios tu destrucción, sino tu arrepentimiento para bien. Dios le dio tiempo a Jezabel para arrepentirse. Así mismo como cuando Dios vino a Adán después de haber pecado y le llama y le da oportunidad de arrepentimiento y Adán pudo haberse arrepentido en ese momento. Así cuando llama a Caín antes de matar a Abel y le dice, ¿qué pasa? El pecado se agazapa delante de ti, pero tú debes dominarlo. El Señor espera el arrepentimiento, no la destrucción. Dice la palabra de Dios, Dios no desea la muerte del impío. Dios no se goza en la muerte del impío. Dios quiere el arrepentimiento. Y el camino de redención para cualquier persona es aquella que viene a través del arrepentimiento. Siempre hay oportunidad porque el Señor dice, el que viene a mí, yo no le echo afuera. Y el que viene con corazón contrito y humillado, yo no lo voy a despreciar. Si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados como hijos de Dios. Tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Hay pecado, hay juicio, pero también hay una solución. También hay una solución. Y la solución es el arrepentimiento. Él está llamando a esta mujer al arrepentimiento, a esta falsa maestra, a esta falsa enseñanza, y le llama a arrepentirse. Y aquellos que han seguido su doctrina también le llama a arrepentirse y le dicen, sí, le he dado tiempo y si no quiere arrepentirse de su inmoralidad, por eso la postraré en cama. Y esa idea de cama no es simplemente que le va a dar sueño para que se duerma, sino que vendrá juicio sobre ella, una enfermedad que la postrará a la cama y probablemente la muerte. Y todos aquellos que están con ella, dice, los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. ¿Ven el corazón de Dios? Hermanos, Dios está diciendo, hay juicio. Pero el juicio, aún en el juicio de Dios, es la advertencia. Arrepiéntete para que te vaya bien, ¿verdad? Escoge el camino de la vida. El llamado es el llamado al arrepentimiento para encontrar la bendición de Dios. La terquedad hacia el pecado y la persistencia ante el pecado nunca paga bien. Nunca paga bien. Te puede hacer sentir bien un momento, pero al fin y al cabo no paga bien. ¿Cuál es el consejo de Dios? Arrepiéntete, arrepiéntete. El que se arrepiente tiene perdón. El perdón está disponible en gracia para todo el que se arrepiente. Hermanos, yo quiero animarnos a que veamos la profundidad y el deseo del corazón de Dios para que vivamos en santidad. Y que al mismo tiempo Él nos da lo que necesitamos para andar del camino correcto. No es imposible andar bien con el Señor. No es imposible regresar al Señor. Simplemente caminar ante el Señor, venir a Él en arrepentimiento y caminar de la manera que Él nos llama a caminar en santidad. El consejo del Señor es que al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Déjame ver. Yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, A sus hijos mataré pestilencia. Pero dice, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y los corazones, y le daré a cada uno según sus obras. Él escudriña la mente, Él escudriña el corazón, Él es el que tiene los ojos de llama de fuego, Él ve el corazón y lo más profundo, no solamente ve lo que haces, Él ve tu intención, y Él recompensa lo bueno, lo malo. Pero ustedes los demás de Tiatira, los cuales no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como hemos mencionado,
le digo que no les impongo otra carga. No obstante, retengan lo que tienen, reténganlo hasta que yo venga. ¿Qué pasa si estás caminando bien con el Señor? Tú dices, bueno, gracias al Señor, por la gracia del Señor, estoy caminando bien. Y no estoy viviendo una vida de pecado abierto, no estoy viviendo una vida de desobediencia. El Señor también te hace un llamado en el día de hoy y dice, retén lo que tienes, reténlo hasta que yo venga. Reténlo porque es difícil retener y mantenerse. Pablo dijo, el que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces, el llamado es a mantenernos firmes y fieles en el Señor. Es una lucha, es una batalla, todas las ilustraciones de la palabra es la batalla, por eso es la armadura del Señor, ¿verdad? Y ser llamados a ponernos la armadura de la fe, la armadura del Señor, para poder resistir a los dardos del enemigo, del maligno. Hermanos, somos bombardeados cada día para menguar nuestra fe, para que nuestra fe se disminuya, para que perdamos el aliento, para que perdamos nuestros pasos. Y poco a poco a veces dejamos que esos dardos del maligno lleguen a nuestra mente de manera tal que nos desanimen y soltemos lo que el Señor nos ha llamado a vivir una vida para el Señor. Él nos manda a que lo guardemos. Dice, al vencedor que guarda mis obras hasta el fin. Guarda mis obras. Retén. Pablo le decía a Timoteo, retén la forma de la sana doctrina que has recibido. Guarda ese fideicomiso que has recibido, reténlo hasta el fin. El Señor te llama, si estás caminando de manera fiel, reténlo. No te dejes vencer por los motivos del mundo, al mirar el malo que progresa, o al mirar la maldad del mundo que estás viviendo, o al mirar las luchas de las pruebas que te están llegando, que parecerían innumerables, sin número. Retén tu fe, mantente firme. Porque el Señor vendrá y Él vendrá con autoridad y te dará autoridad a aquellos que vencieron. Por supuesto, sabemos que el Señor le da esa promesa de vencer y de conservar a todos sus hijos fieles, pero Él quiere que no solamente que terminemos, sino que terminemos bien. Alguien dijo que es importante comenzar bien, pero es aún más importante terminar bien. Que el Señor nos ayude a comenzar bien la carrera, pero al mismo tiempo a poder llegar bien hasta el fin. El salmista decía, por poco se deslizan mis pies, pero el Señor me sostuvo. Que el Señor sostenga tus pies de no resbalar. Y que cuando mires a tu vida y evalúes las cosas que tal vez estás descuidando, que tengas cuidado, porque un poco, algo pequeño, puede traer la caída más adelante. El Señor nos guarde a ser una iglesia santa y sin mancha para Él y venir a vivir para Él de manera que traiga gloria a su nombre. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Es un llamado fuerte de atención para nosotros, a saber de que tú eres aquel que tiene ojos como llama de fuego y pies como de bronce bruñido. Señor, porque tú ves y tú juzgas. Tú no tomas a la ligera el pecado, sino que tú llamas al arrepentimiento. Que tú quieres una iglesia pura y sin mancha. Ahora, Señor, tú llamas a la atención y dices, es importante, es urgente el arrepentimiento, pero al mismo tiempo dice, el que viene a mí encuentra perdón. Hay perdón en la sangre de Jesús. Hay perdón en aquel que murió en la cruz. Todo aquel que viene a Cristo en arrepentimiento y fe encuentra el perdón y la redención y la salvación. Señor, ayúdanos a vivir para ti y traer gloria a tu nombre en todo lo que hacemos, decimos, pensamos. En el nombre de Jesús. Amén.